mínimo. En Arequipa, ¿cuántos trabajadores, qué porcentaje de trabajadores viven de un sueldo mínimo o solo perciben un sueldo mínimo? Bueno, todos los trabajadores que están dentro de la pequeña y mediana empresa perciben esta remuneración, es decir, la mayoría de los trabajadores. Es prácticamente de los trabajadores que están en planilla, poco más de un 70%, ¿no? Estamos hablando de pequeña y mediana empresa, lo cual abarca la mayor cantidad de la actividad económica en Arequipa. Y cuando hablamos de empresas medianas, grandes, ¿no es ese el margen de sueldo que se percibe? Bueno, la mayoría de las empresas más grandes de la región pagan más de la remuneración mínima vital. Sin embargo, se sabe que a nivel de las personas que trabajan en micro y pequeña empresa, el hecho de percibir un sueldo mínimo los obliga a tener más de un empleo, ¿es así? Así es, porque es insuficiente para poder vivir decentemente, ¿no? Entonces se ven obligados a buscar otro empleo, otra ocupación. No sé si alguien nos puede alcanzar un poco de agua para el señor Misca. Le quería preguntar respecto al trabajo en Arequipa, ¿en qué otras condiciones se puede describir este trabajo? Le digo esto porque en lo que son cifras económicas, por ejemplo, se dice que Arequipa está mejor que el promedio nacional. ¿Se ve esto reflejado de alguna manera en el trabajo, en el empleo que existe en la ciudad o en la región? Bueno, no se puede negar que hay una mayor actividad económica, hay un mayor dinamismo en la actividad económica. Lo vemos a través del sector construcción y el sector de servicios y el comercio. Pero esto no significa que las condiciones en que laboran las personas lo hacen en las mejores condiciones. Por ejemplo, como ya estábamos indicando, la mayoría percibe esta remuneración mínima que no, de vital no tiene mucho que digamos. Y por lo tanto las condiciones de trabajo no son las más adecuadas, tanto a nivel de remuneraciones como a nivel de condiciones mismas y de seguridad. En un estudio que nosotros hemos dado a conocer, más o menos vemos que en tema de trabajo decente hay mucho por hacer, y especialmente el sector empleador, porque más del 49% de los trabajadores no están dentro de lo que se llaman las condiciones del trabajo decente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esas condiciones mínimas de un trabajo para que sea Estamos hablando decente? del sector asalariado, ¿no? Porque también el sector informal, de hecho, no está comprendido dentro de los trabajo decente. Y el sector informal es más del 62%. El trabajo decente tiene varios requisitos. Uno es el nivel de remuneración. O sea, un nivel de remuneración que sea suficiente para que el trabajador pueda satisfacer sus necesidades. En ese sentido, por ejemplo, existe esta remuneración mínima vital que, como usted lo mencionaba hace un momento, no es tan vital, ¿no? Porque si bien hablamos de 550 soles, la canasta básica familiar está por encima de los 2.000, aunque no existe en este sentido una cifra de Arequipa, ¿no? Porque también es otro problema. Se habla de una canasta básica familiar a nivel nacional y los gastos no son los mismos en todo el Perú. Claro, en los últimos años hemos visto que, por ejemplo, la inflación en Arequipa ha superado incluso la de Lima. Así es. Y el otro aspecto que debemos tener en cuenta es que la inflación es un dato promedio y no afecta a todos por igual, porque el que gana, por ejemplo, la remuneración mínima o por debajo de la remuneración mínima, dedica todos sus ingresos prácticamente para alimentación, y lo que más está subiendo dentro de los productos, de los bienes y servicios, son precisamente los alimentos. Entonces golpea más la inflación a quien gana menos. ¿Por qué? Porque está subiendo más
¿no?, de lo que necesita para poder subsistir, ¿no? Y dedica prácticamente todo su ingreso para comprar alimentos, ¿no?, o un 70% de sus ingresos para poder alimentarse, ¿no? ¿Qué otras son las condiciones del llamado trabajo decente? El acceso a la seguridad social, es decir, que esté inscrito en una planilla de remuneraciones y tenga la posibilidad de tener prestaciones de salud y tenga la posibilidad en el tiempo de acceder a una pensión de jubilación. Pero también hay otro tipo de protección, que son las condiciones de trabajo, seguridad e higiene en el trabajo. ¿Qué porcentaje de trabajadores, por ejemplo, se puede saber tienen acceso a una seguridad social? Bueno, estamos hablando de un porcentaje de la población ocupada que llegaría pues a un 30% de esa población ocupada, ¿no? Igual siempre dentro del sector formal, ¿verdad? Dentro del sector formal, o sea, lo que está formalizado, o sea, lo que tenemos registrado, ¿no? Estamos hablando en cantidades aproximadas también. El otro tema del trabajo decente tiene que ver con el tema de lo que hablaba de las condiciones en que trabaja una persona, ¿no? Es decir, que tenga todos los implementos necesarios para evitar de que sea víctima de contaminación o ponga en riesgo su salud, su integridad física. Eso también es importante, y eso incluye las instalaciones mismas de la empresa, los accesos, las zonas, por ejemplo, donde hay peligro de que se puedan deslizar los trabajadores o haya agua, en fin, ¿no? En este sentido, probablemente es en donde la gerencia de trabajo puede tener mayor injerencia, ¿no? Porque no puede decidir cambiar el sueldo, en fin. Pero, sin embargo, entiendo, no hay las condiciones necesarias para hacer inspecciones en los centros de labor, ¿verdad? Hacemos inspecciones permanentemente, es a diario, pero lamentablemente por la restricción de recursos humanos, o sea, el número de inspectores que tenemos, no podemos abarcar el total. ¿Cuántos inspectores existen? Tenemos 10 inspectores, pero son 7 inspectores que son realmente operativos. ¿Por qué hay solo 7? Operativos, digo, ¿no? ¿Por qué? Para la ciudad, por ejemplo, tenemos que también tener un inspector en Islay, tenemos que tener un inspector en el Pedregal y otro en Camaná. Entonces, para Arequipa quedan menos, y en Arequipa está concentrada la mayor actividad económica. Para tener una idea de estos 10 inspectores, ¿cuántas empresas tienen que visitar al día? ¿Cuántas no llegan a visitar? Depende del tamaño de la empresa, porque a veces se pueden fijar 7, 8 inspecciones, pero dependiendo del tipo de inspección que se va a hacer y de la envergadura de la empresa, a veces no se pueden hacer más de 2 o 3 inspecciones. Y solo se puede intervenir en las empresas formales, ¿verdad? No, estamos también haciendo lo que se llaman los operativos reto, que es el registro de trabajadores obligatorio. Es decir, estamos atacando el tema de la informalidad. Estamos yendo a sectores donde sabemos o presumimos que hay trabajadores, hay una relación laboral, pero no está formalizada. O sea, no están incluidos en planilla. Y hay sectores, y hemos hecho, por ejemplo, en colegios particulares, en el sector del comercio, en servicios, hoteles, restaurantes, en fin, donde prolifera más probablemente la informalidad. ¿Desde cuándo han comenzado a hacer estos operativos? Desde diciembre del 2008 se hacen estos operativos. ¿Y cuánto? Los resultados, sí, se han logrado resultados bastante interesantes. Hemos logrado formalizar más de 2.500 trabajadores como producto de estos operativos que se hacen mensualmente. Pero hay que también ver cuál es el efecto disuasivo, porque a través de estos operativos también se aplican sanciones, se dan plazos para formalizar, y lo que está logrando es de que los empleadores prefieran formalizar su relación antes de que en algún momento sean visitados.